Estimados participantes invisibles del curso de la idea del proyecto productivo, le damos nuevamente la bienvenida y le presentamos el video número 10 en el cual nos abocaremos a trabajar el modelo financiero que nos permita la evaluación del proyecto en cuestión. Como ustedes han visto, hemos venido desarrollando desde la matriz que hemos propuesto, el emprendimiento, y en los videos anteriores comenzamos a trabajar un ejemplo sencillo con el fin de ilustrar los pasos que debemos seguir o la metodología para la evaluación financiera del emprendimiento. Y así podemos ver las premisas o podemos ver el levantamiento que tenemos de la información de acuerdo al desarrollo de la matriz y que lo presentamos en esta tabla que está acá. ¿Okay? Ya lo hemos visto y también observamos que podemos vaciar los datos de esa tabla en la matriz que hemos venido siguiendo, en el cual tenemos los ingresos y la estructura de costos. Todo esto ya lo hemos visto. Ahora, podemos también ver que esto yo lo puedo escribir de esta manera. Yo lo puedo escribir en un arreglo de filas y columnas, en una hoja de cálculo como Excel o cualquiera que ustedes tengan disponible, en el cual acá colocamos la estructura de costos, que es costos fijos, costos variables, la suma total de los costos fijos, la suma total de los costos variables y lo que me cuesta o lo que ese emprendimiento necesita de fondos durante el año para producir. Y en esta columna que está acá podemos entonces tener las ventas. Y esto sería lo que estas ventas de este emprendimiento me genera durante el año. Y eso arriba a los 240.000 unidades monetarias. También anteriormente habíamos visto cómo escribir estos números que está acá en un modelo de este tipo. Y a partir de allí entonces vamos a comenzar a analizar. Es decir, ¿por qué esa estructura es la que nos va a servir para evaluar el emprendimiento? Entonces, vamos a comenzar entendiendo lo siguiente. Una de las cosas importantes de este modelo financiero es poder separar las variables del modelo de los parámetros. Fíjense, la idea es que vamos a colocar en alguna fila, en alguna columna donde nos sea más cómodo, cuáles son aquellos parámetros o variables exógenas que yo no puedo controlar. ¿Okay? Por ejemplo, el precio de venta de un producto o de la prestación de un servicio es algo que al final lo define el mercado. Las cantidades vendidas, evidentemente, está en función de la estructura del mercado. Los costos variables siguen siendo lo que pasa en el mercado. Y luego tenemos los costos fijos, que sigue siendo lo que pasa en el mercado. Es decir, sobre estos parámetros nosotros no tenemos control. Al menos que seamos un monopolio o que seamos un oligopolio, un líder seguidor, etcétera, etcétera, que lo vimos la vez pasada. Sin embargo, no vamos a verlo como parámetro. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos buscando es que nuestras variables importantes en el modelo, nuestras variables de decisión, que son aquellas variables que me permiten evaluar el emprendimiento y me permiten también diseñar las políticas para mejorar las rentabilidades de ese emprendimiento, es porque esas variables las vamos a escribir en función de esos parámetros. ¿Ok? En función de esos parámetros. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos los costos fijos. Ahora, tenemos el presupuesto publicidad. Eso es exógeno, porque depende de la negociación que hagamos con las empresas de publicidad que van a llevar el proyecto
de adquisición de clientes a partir de las estrategias de llegarle al cliente. El equipo de venta, que no es otra cosa que los empleados que atienden el negocio, dependerá de los salarios que defina el gobierno nacional o de la política salarial. Y la renta del local igual dependerá de una variable externa. Pero ahora, esta variable, que es el costo fijo total, no es otra cosa que la suma de todos. Ahora, esa sí la conozco. Dice que a partir de conocer la estructura de costo fijo, yo puedo conocer una variable que es el costo fijo total. El costo fijo total. ¿Okay? Luego, si vamos a los costos variables, entonces tenemos acá el costo variable. El costo variable, ¿qué es? Es el costo variable por unidad multiplicado por la cantidad, que lo podemos ver aquí. Si nosotros vemos aquí, tenemos que es E3 por F3. Si nosotros vamos y buscamos quién es E3 y F3, vamos a ver E3 quién es la cantidad. ¿Quién es F3? Es el costo por el costo variable por unidad. Quiere decir que si yo multiplico F3 por E3, yo estoy obteniendo este valor que está acá. Ahora, yo puedo tener aquí varios costos variables y entonces tengo para cada uno un concepto acá. Quiere decir que ahora yo sumo todos los costos variables y obtengo una variable que es el costo variable total. Pero fíjense que estos costos variables los estoy obteniendo a partir de estos parámetros. Entonces, vean qué es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que todo lo que estoy construyendo en el modelo financiero dentro de la tabla financiera depende de estos parámetros. Por eso es que tengo que ver cuáles son los parámetros que voy a usar para analizar el emprendimiento. Igual, y ahora el costo total, pues evidentemente es la suma de este costo más este costo que está acá. Y eso me da 192. De la misma manera tenemos los ingresos. Los ingresos aquí es igual. Los ingresos es igual a E3 que E3, ¿quién es? La cantidad. Y D3, ¿quién es? El precio. Si yo multiplico el precio por la cantidad, obtengo los ingresos. Bueno, ese es ese valor que está acá, los ingresos, ¿verdad? Que es la fórmula que está en esa celda. ¿Okay? Bien, si yo sumo todos los ingresos, voy a obtener el ingreso total. Y si yo ahora resto, fíjese, si yo ahora resto esta variable que es O24, le resto H24, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener la utilidad. ¿Okay? Voy a obtener la utilidad. Y aquí ven la fórmula que estamos utilizando. ¿Okay? Ahí ven la fórmula que estamos utilizando. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque ahora yo le puedo dar valor a estos parámetros y ver qué ocurre con el modelo financiero. Puedo comenzar a analizar el modelo financiero. Por ejemplo, supongamos que los costos variables se incrementan. Vamos a poner 8. Si yo le doy Enter, fíjense, esto que está acá no cambia para nada. ¿Por qué no cambia? Porque los costos fijos no dependen de los costos variables por definición, no dependen de este parámetro. Por lo tanto, permanecen igual. ¿Pero qué cambia? Cambia el costo variable total, porque el costo variable total sí está afectado por este parámetro que está acá, que es el costo variable por unidad, que pasó de 6 a 8. Y por eso aquí tenemos 96. Y eso hace que cambie las necesidades de recursos financieros durante el año para este emprendimiento. Fíjense que los ingresos no cambian para nada, porque los ingresos están afectados por las cantidades y el precio de venta. ¿Okay? No están afectados por los costos variables por camiseta. Esto no cambia, pero ¿qué sí cambia? Cambia la utilidad, es decir, la rentabilidad ahora está disminuyendo. Entonces, podemos ir en el modelo financiero, uno puede ir construyendo comportamientos. Uno puede ver que si los costos variables crecen, la rentabilidad del emprendimiento decrece. ¿Okay? Fíjense que si yo de alguna manera logro conseguir
mejores proveedores con mejores precios de los insumos, de manera que yo puedo llevarlo a 6. Vamos a ver qué ocurre. Si yo lo llevo a 6, perdón, vamos a llevarlo a 5, por ejemplo. Si yo lo llevo a 5, fíjense, los costos fijos siguen siendo igual, pero los costos variables bajan. Eso significa que el presupuesto que debo disponer o el fondo que yo debo disponer durante el año para cumplir con este emprendimiento disminuye, los ingresos siguen igual, pero ¿qué pasa? Tengo un incremento en la rentabilidad, la utilidad, que es esto, menos esto, crece. ¿Okay? Si generalmente uno hace este análisis siempre con respecto a un valor base, porque si no se pierde. Fíjense que hicimos aquí, yo coloqué, el valor base era 6, y eso me da un valor. Después le coloqué 8, y eso me daba un valor. Después le coloqué 5, y eso me daba un valor. Entonces yo voy analizando, yo puedo ir analizando con respecto al valor base. Yo puedo decir, mira, sube la rentabilidad o baja la rentabilidad. O sea, ¿qué le pasa? Yo lo que hago es observar qué le pasa a mi modelo financiero. Y por eso es importante entonces entender la idea. ¿Okay? Por eso es importante entender la idea. Por ejemplo, supóngase que hay un incremento de sueldo y ahora el incremento de sueldo es ahora el pago en salario es alrededor de 80,000. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa. Sube los costos fijos. Los costos variables siguen igual. Pero ¿qué pasa? Sube. A ver, ¿qué pasó aquí? Sube el costo total. Es decir, las necesidades para que este emprendimiento realice su plan durante este año se incrementa. ¿Y qué es lo que pasa? Está bajando la rentabilidad. Entonces, observen. Entonces aquí ya podemos empezar como a construir leyes. Dice, si sube el costo variable, ¿qué le pasa a la rentabilidad? Cae. Si disminuye el costo variable, ¿qué le pasa a la rentabilidad? Sube. Si aumentan los costos fijos, algún componente del costo fijo, ¿qué pasa con la rentabilidad? Cae. Sí, ¿qué otro? Bueno, podríamos ver otras alternativas. ¿Cuánto era esto? Creo que 55. Ok, para no perder era 55, para no perder el modelo base. Yo generalmente lo que hago es, cuando estoy haciendo los análisis, por supuesto, son modelos mucho más grandes, que vamos a meter más conceptos y más cosas, pero yo lo que hago es que una vez que tengo el modelo financiero, grabo con otro nombre el modelo base y dejo uno para hacer el análisis. De manera que si se me olvida, me equivoco con algún valor base del modelo financiero, voy al que he guardado y puedo nuevamente restituir el análisis. También puedo pensar, mira, supongamos que por alguna razón, vamos a ver qué pasaría si yo tenía propuesto para el año 2020 vender 12,000 unidades y resulta que por todo lo que está ocurriendo, por alguna razón, resulta de que yo voy a poder vender solamente 9,000 unidades. Vamos a ver qué pasaría si yo puedo vender 9,000 unidades. Fíjense que los ingresos caen. ¿Y qué pasa con la utilidad? Cae enormemente. ¿Okay? ¿Y qué pasó aquí? Por supuesto que los costos también caen. Caen los ingresos, caen los costos, pero tiene un efecto importante sobre la rentabilidad. 1, 2, 3. ¿Okay? Espero que me hayan entendido. Entonces vean cuál es la idea. La idea es que el modelo financiero, yo lo puedo, por supuesto, yo puedo usar cualquier hoja de Excel o cualquier instrumento. No, el problema no es el instrumento, sino el problema es la idea de qué es lo que estoy haciendo. Entonces, esto me permite ir creando escenarios. Ahora, vamos a agregar un concepto adicional. ¿Okay? Entonces, vamos a recordar qué hemos visto hasta ahora. Hemos visto cómo monetizar, cómo incluir los valores monetizados en la matriz
metodológica que estamos usando. Hemos visto que esos valores los podemos construir en una hoja de Excel en forma de columnas, separando la estructura de costos y los ingresos. Y hemos visto que podemos considerar los parámetros que me afectan ese modelo financiero. Y que ahora yo puedo hacer variación de esos parámetros y ver cómo me reacciona el modelo financiero. Y entonces poder tener, construir decisiones un poco más elaboradas. Ahora vamos a agregarle a eso, vamos a agregarle a eso, ¿qué cosa? Vamos a agregarle esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Aquí algo se me echó a perder. Vamos a ver, esto sería el costo total, que sería esto, dividido entre las cantidades que serían estas. Esto sería 16. ¿Ok? Aquí le podemos dar, salvarlo y ya lo tenemos salvado. Ok. Fíjense, continuamos. Vamos a ver esto que está acá. Esto que está acá es lo que se llama el equilibrio. Nosotros tenemos dos formas del equilibrio. La primera forma, vamos a ver esto que está acá. Esta es la primera forma del equilibrio. En primer lugar, vamos a entender que cuando hablamos de equilibrio, no es otra cosa que los ingresos sean igual a los costos totales. Que los ingresos igualen los costos totales. Ahora, esto que está acá es la ecuación que me iguala los ingresos con los costos totales. Fíjense, los ingresos es el precio de venta del producto multiplicado por la cantidad vendida. Y el costo total es el costo fijo, que ya sabemos que ya estamos familiarizados, por los costos variables. Y a su vez, el costo variable total es el costo variable unitario multiplicado por las cantidades. Y el punto de equilibrio es donde los ingresos igualan a los costos totales. Ahora, aquí hay dos variables importantes. Fíjense que, por un lado, el costo fijo es dado. Y esto que está acá, el costo variable unitario, también es dado. ¿Qué me queda? Me queda las cantidades y me queda el precio de venta. Entonces yo puedo hacer dos experimentos. Un primer experimento es, mira, yo he hecho el estudio y el precio en el mercado de un bien similar está alrededor, está dado, es PB. Entonces yo puedo, dado ese precio de venta en el mercado, yo quiero encontrar, o el objetivo del punto de equilibrio es encontrar cuál es la cantidad que yo debo vender para que los ingresos sean igual a los costos. Y esa cantidad, esa incógnita, no es otra cosa que despejar de esta ecuación Q sub E. Es decir, fíjense, yo puedo pasar todo esto para la izquierda, sacar factor común, Q sub E, y despejar esta variable. El resultado que obtenemos acá es este. Fíjense que está diciendo que la cantidad de equilibrio es igual al costo fijo dividido entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Esto que está acá generalmente se le llama el margen de ventas. Pero aquí tienen la ecuación en la cual pueden despejar y usar, digamos, la interpretación que haya lugar de la ecuación. Este es el precio de venta y este es el costo variable unitario y esto es los costos fijos. Es decir, que tengo los costos fijos, tengo el precio de venta y tengo el costo variable unitario. ¿Okay? Entonces, si yo quiero encontrar el punto de equilibrio, no es otra cosa que sustituir los valores en esta fórmula. Aquí están los valores sustituidos. H12, que es el costo fijo. D3, que es el precio de venta. Y F3, que es el costo variable unitario. ¿Okay? Si nosotros lo vemos aquí está.
D3, F3 y esto que es G3, que es lo que tenemos en la fórmula que está acá. ¿Okay? Perdón, H12. H12 porque lo estoy tomando de aquí, no de arriba. Lo estoy tomando de aquí, del costo total. Aquí tengo el costo fijo total, pero lo estoy tomando de aquí, que es H12, y por eso aparece aquí H12. Ahora, lo importante es entender, bueno, sí, ¿qué significa esto? O sea, ¿para qué me ayuda esto? Bueno, esto me ayuda a lo siguiente. Esto me dice que esto me da una referencia para la viabilidad del emprendimiento. Porque esto lo que me está diciendo es que si yo logro poner en el mercado una cantidad de unidades superior a 8.571, voy bien. Es decir, si yo comienzo a poner, si yo logro el grupo de ventas, logra una estrategia de adquisición de clientes que le permite durante el año acumular un volumen de venta de camisas superior a los 8.571, vamos bien. A medida que este volumen crece por arriba, a medida que el volumen de ventas crece por arriba de este valor, está creciendo la rentabilidad y está el emprendimiento es cada vez más atractivo. Pero si el esfuerzo de ventas, el plan de ventas, la estrategia de llegarle a los clientes no es muy efectiva y el volumen de venta es inferior a este valor que está acá, entonces decimos que el emprendimiento está en problemas, está cayendo la rentabilidad, pero no es solo eso, sino que probablemente vamos a tener que salir a pedir prestado para cumplir con alguna de las obligaciones durante ese año. Entonces, esto es interesante que se entienda. Es un valor de referencia que me dice, si logro poner unidades, si logro vender un volumen superior a este valor que está acá, vamos bien. Si estoy por debajo, tengo que cambiar la estrategia. Es decir, no le estoy llegando, no estoy adquiriendo suficientemente clientes para superar en volumen de venta este valor. Eso significa que hay que cambiar la estrategia de mercadeo, el marketing. Tenemos que ir al marketing digital y ver qué es lo que está ocurriendo. Bien, si queremos interpretar esto de la mejor manera, podemos hacer un gráfico. Fíjense, en este gráfico, aquí tenemos, en esta columna, tenemos las cantidades. Vamos a usar una escala de 0 a 12.000 de 500 en 500, pero podemos hacer la escala que nos sea conveniente, la escala que sea más conveniente. Ahora, con estos volúmenes podemos estimar las ventas, porque la venta no es otra cosa que el precio de venta multiplicado por la cantidad. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí está fijado el precio de venta, por eso tiene estos dos simbolitos de dólar. Significa que estoy fijando el precio de venta y lo multiplico por las cantidades. ¿Okay? Lo hago de esta manera, puesto que después voy a copiar todo esto hacia abajo y bueno, ustedes saben cómo manejar una hoja de Excel. El costo fijo, evidentemente que es H12, ya lo hemos visto. Okay, ya lo vimos anteriormente y está fijado. ¿Por qué? Porque para independientemente del volumen, ese valor es el mismo. Okay. Luego tenemos el costo total. ¿A qué es igual el costo total? Bueno, el costo total es el costo fijo, que ya lo calculamos, más el costo variable por unidad multiplicado por la cantidad, que es la fórmula que tenemos acá. Luego yo la copio hasta el final y obtengo el costo total. Y el costo variable no es otra cosa que el costo total restar el costo fijo menos el costo variable. ¿Okay? Bien, entonces aquí lo que he hecho es para cantidades, variando la cantidad vendida, encuentro las ventas y encuentro el costo total. ¿Y qué es lo que estamos buscando? ¿Dónde las ventas igual al costo total? Yo puedo hacer esto en un gráfico. ¿Okay? Yo puedo hacer esto en un gráfico, ¿verdad? Como el que está acá.
Y fíjense lo siguiente. Acá tengo la definición de cada una de esas variables. Entonces, las ventas es el azul. Fíjense, es creciente. Esta es las ventas. ¿Okay? Es decir, eso es esta variable que está acá. La variable venta es este azul que está acá. ¿Ok? Ese azul que está acá. Esa es la variable venta. Ahora, fíjense, tenemos ¿qué cosa? Tenemos el costo total. Pero el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. Esto que está acá es el costo variable. Y esto que está acá es el costo constante. Ya lo vimos, ¿verdad? Es igual a 12.000, o creo que sí, 12.000, o 120.000, igual a 120.000, independientemente de las cantidades. Y por eso es horizontal. Si yo sumo esto más esto, me da este rojo que está acá. Y este punto que está por aquí, entre 8.500 y 9.000, estará por aquí en el medio. Ese punto es el punto de equilibrio. Entonces, esto que está acá, que lo hemos calculado acá, esto 8.571, no es otra cosa que este punto que está acá. Si yo busco por acá, debería estar un poquito más de 8.500. Eso es el significado del punto de equilibrio, donde los ingresos se igualan a los costos totales. Y ya sabemos para qué nos sirve. Ya sabemos por qué eso es un punto de referencia. ¿Okay? Fíjense que no estamos diciendo que en el punto de equilibrio tenemos que vender eso, sino lo que nos está dando una referencia. Es decir, mira, usted tiene que buscar un volumen de ventas que supere con creces este valor que está acá. Bien, pasemos a otro concepto, el concepto de sensibilidad. Aunque ya lo vimos, realmente ya lo vimos, porque el concepto de sensibilidad no es otra cosa que el ejercicio que hicimos anteriormente, que es, dependiendo de qué es lo que quiero estudiar, voy a ir cambiando estos parámetros y voy a ir analizando qué me va ocurriendo y voy viendo qué va pasando con el punto de equilibrio, qué va pasando con el precio mínimo. Es decir, cuando yo haga cambios en estos parámetros, voy a ver resultados en los costos fijos, resultados en los costos variables, resultados en los ingresos, resultados en las utilidades, resultados en el precio de equilibrio y resultados en la cantidad de equilibrio. Eso es lo que significa sensibilidad, aunque posteriormente vamos a ver unos ejercicios más interesantes. Por ejemplo, vamos a colocar aquí 8. Si colocamos 8, fíjense, vemos qué pasa con los costos variables, qué pasa con el costo total, qué pasa con el ingreso, que no pasa nada, pero qué pasa con las utilidades, qué pasa con la cantidad de equilibrio y qué pasa con el precio. ¿Okay? Con el precio mínimo de equilibrio. Entonces, fíjense que de aquí entonces podemos hacer un análisis y ver qué es lo que le pasa a este emprendimiento cuando comienzan a moverse estos parámetros. Repito nuevamente, estos parámetros lo que buscamos es como ciertas leyes. Y aquí a la derecha tenemos lo que trabajamos, que es los costos, el precio de venta de referencia. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es, para ese modelo, calcular las diferentes fórmulas que vimos, esencialmente las dos fórmulas que vimos en uno de los videos pasados, ¿okay? Sobre la referencia de precios basado en una utilidad deseada por la vía de costos, es decir, como un porcentaje de los costos, o por la vía de las ventas. Aquí colocamos 40 y 40 en ambos casos. Y acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es calcular este precio de venta de referencia. Fíjense qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es dividiendo el costo total, que ya lo vimos anteriormente, que es H24, lo estamos dividiendo entre la cantidad, que es I3, y lo multiplicamos por 1 más R. Es esto que está acá. ¿Okay? Es esto que está acá. Y esta es la otra fórmula que nosotros vimos. La otra fórmula que vimos, entonces fíjense, no es otra cosa que dividir el costo total entre la cantidad y todo eso dividido entre 1 menos R.
Eso es esta fórmula que está acá. Y recuerdan que teníamos pendiente el IVA, ¿verdad? ¿Cómo introducir el IVA? Acá estamos calculando los precios sin IVA, pero aquí vamos a introducir el IVA. Fíjate ¿qué es el IVA? El IVA es, ahora, el precio de equilibrio con el IVA, que es igual, fíjate, va a ser el precio de venta multiplicado por la cantidad, y eso es igual a los costos, más la tasa de rentabilidad multiplicado por los costos, y más el IVA. Ahora, el IVA se paga ¿sobre qué? Sobre las ventas. Sobre las ventas. O sea, sobre el valor de las ventas. Por eso tengo que la tasa del IVA y esto que está acá es la venta, que es el precio del producto multiplicado por la cantidad. Luego, sobre eso, pago actualmente es un 16%. Fíjense, si yo despejo de aquí el precio de venta, entonces me da esta fórmula que está acá. Y esta fórmula que está acá, si yo quiero calcularla para este IVA, y con la tasa de ganancias de 40, porque es la relacionada con los costos, entonces si yo hago aquí está, fíjate, es H24 por 1 más R3, ¿ok? Que es esto multiplicado por esto, dividido entre 1 menos IVA multiplicado por la cantidad, y eso me da 26.67. Y esto sí es basado, si estamos calculando el precio sobre el precio meta, y este es el precio meta, con una meta de porcentaje de ventas, y eso me daría 36. Entonces, por ejemplo, aquí está, fíjense que este que está acá es la meta fijada en relación a los costos. Si es sin IVA, el precio es 22.40, pero si es con IVA, el precio es 26.67. Entonces, eso era lo que les decía, que teníamos que estar pendiente de eso, porque tengo que incorporar el IVA. Por supuesto que este precio no tiene, este precio que está acá, no hay una parte de el que me genera ingreso es este precio, pero esta parte diferencial no me genera ingreso, porque esa parte diferencial es básicamente lo que va al fisco, lo que tengo que entregar al fisco. Bien, entonces podemos otra cosa, aquí podemos igual hacer sensibilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si decimos que es 50%? Bueno, fíjate, ahora el precio es 24 y si consideramos el IVA es 28. Vamos a regresar a donde estábamos y vamos a ponerle igual 40. Ahora, vamos a suponer que baja el IVA. El IVA baja a 12%. Si baja a 12%, fíjate qué pasa. Ahora el precio cae a 25 y este cae a 33. Si yo lo dejo en 16, fíjese que este es 36 y este es 26. Igual si hago cambios en este parámetro o en este parámetro. Ahora pasamos a ver el punto de equilibrio cuando tenemos varios productos. Cuando tenemos varios productos, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ver un ejemplito para ver rápidamente cómo calcular el punto de equilibrio. Fíjense, supongamos que tenemos camisas, pantalones y chaquetas. Para camisa, pantalón y chaqueta. Luego, las unidades a vender es 6.800, 4.000, etc. El total es 13.650. Y aquí podemos calcular el porcentaje de participación, es decir, cuánto equivale la cantidad de camisas del total de unidades vendidas. O sea, fíjate, yo ahora sumo las camisas más los pantalones más la chaqueta, eso me da 13.650, pero de eso el 49,82% es camisa, el 34,80% es pantalón y el 15,38% es chaqueta. Por supuesto, si sumo esto, vean acá, esta es la suma, me da 100%. Por otra parte, el precio de venta está acá, esto es un dato. ¿Okay? Es la unidad de vendida y el precio de venta es un dato. Luego, el costo variable también es un dato. Ahora, esto es el margen. ¿El margen qué es? El margen no es otra cosa que el precio de venta menos el costo variable unitario. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Fíjense que es restar esto menos esto.
y eso me da esto que está acá. Si yo hago el cálculo hacia abajo, entonces tengo el margen en todos los rubros. Ahora puedo estimar el margen ponderado. El margen ponderado es multiplicar este margen por el porcentaje, este margen por el porcentaje, este por el porcentaje y este por el porcentaje. Al hacer estos cálculos me da esto. El margen ponderado es la suma de los tres, que es esto. Es decir, que por la venta de camisas, pantalones y chaquetas, el margen es aproximadamente, el margen ponderado está alrededor de los 14.457 unidades monetarias por año. ¿Okay? O puede ser por mes, por día, depende en qué unidades estamos trabajando. Luego ahora podemos calcular el punto de equilibrio. Es decir, ahora vamos a calcular cuál es la cantidad de camisas, pantalones y chaquetas mínimo que yo debo poner en el mercado, de manera tal que el costo total es igual al ingreso total. Y no es otra cosa que dividir el costo fijo entre el margen, es decir, aplicar la fórmula que vimos anteriormente, que recuerden que la cantidad de equilibrio era el costo fijo dividido entre el precio de venta menos el costo variable y que le llamamos margen. Bueno, eso es lo que hago acá. ¿Ok? Dice, lo que hago acá es hacer esta división. ¿Ok? Voy a... ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Fíjate, el punto de equilibrio entonces es realizar esta expresión que está acá. Y eso me da entonces el punto de equilibrio en cada una de las de los. Ahora, yo puedo probar rápidamente a ver si esto es verdad. Digamos, esto es una prueba. Aquí tengo los costos fijos, lo que es arriendo, servicios administrativos y nómina, lo cual me da total de costo fijo este valor. ¿Ok? El costo fijo, este valor. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué va a ocurrir? Que si yo quiero calcular el costo variable, no es otra cosa que multiplicar esto que está acá, que son las unidades de camisa de equilibrio, por el precio de venta. Y eso es esta expresión que está acá. Fíjense que es J4, que es la cantidad, por G4, que es el precio. Si yo multiplico, eso me da esto. Lo hago igual para pantalones, lo hago igual para chaqueta. Y ahora el costo total variable es la suma de estos tres. El costo fijo es este que está acá. Y el gran costo total es este. Entonces, fíjense, con este volumen, el costo es este. ¿Qué debería pasar con los ingresos? Debería ser tal que la suma de los ingresos de este mismo valor. En efecto, fíjense que es igual los ingresos. El ingreso es igual al precio de venta multiplicado por la cantidad de camisas. Si yo multiplico el precio de venta por la cantidad de camisas, me da este valor que está acá. Para pantalones, este valor, y para chaqueta, este valor. Es decir, que el valor total de la venta es este. Como pueden ver, es exactamente este. Es decir, ese es el punto de equilibrio. Y de esta manera, entonces podemos calcular el punto de equilibrio cuando tenemos varios bienes. ¿Ok? Cuando tenemos varios bienes. Bueno, mis estimados, hemos finalizado este video. Ya hemos comenzado entonces a diseñar un instrumento, a dar las primeras técnicas, a dar los pasos, a dar el método que me permite evaluar el emprendimiento. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Estén atentos al próximo video.